Muy bien, chicos, muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a nuestra clase de matemática hoy miércoles 10 de noviembre. Quiero pedirle por favor a todos los presentes que enciendan sus cámaras para que le podamos dar inicio de esta manera a nuestra clase del día de hoy, la cual iniciaremos con dos acertijos que he traído para ustedes. Pero bueno, nuevamente los invito a que por favor enciendan sus cámaras para que podamos darle inicio a la clase. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, vamos con nuestro primer acertijo del día de hoy. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Cuál es el resultado? Dice, recuerda la jerarquía de los signos. Importante recordar la jerarquía de los signos. Brenda, muy buenos días. Brenda, por favor, encienda su cámara. ¿Correcto, Celeste? La respuesta es 2, por lo tanto el punto es para Celeste. Muy bien, voy con mi segundo acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Eso es correcto, Gina? La respuesta es 60 centímetros y en esta oportunidad el punto es para Gina. Bien, muy bien, chicos. De esta manera entonces estamos terminando con los acertijos del día de hoy. Pero bueno, los invito ahora a que abran su libro del área en la página 246, donde estaremos trabajando con el tema de identidades trigonométricas, primera parte. Repito, tema de identidades trigonométricas, primera parte, libro del área, página 246. ¿Me dan un minuto, por favor, para poderlo proyectar? Muy bien, chicos, entonces acá tenemos ya proyectado nuestro libro del área, como les mencionaba, con el tema identidades trigonométricas, primera parte. Y por acá surge una pregunta, dice, ¿qué entiendes por identidad trigonométrica? Luego me dice, analiza la información. La imagen tiene un escrito que dice lo siguiente, la deforestación es algo que ha ido aumentando en la selva peruana. Ha sido tanto el daño que la flora y la fauna ha sufrido un duro impacto. Muchas personas talan los árboles y no saben el daño que generan. En la figura determina una relación entre el cociente del seno y coseno del ángulo X. Bueno, entonces acá tenemos ahora sí lo que viene a ser la definición de la identidad trigonométrica. Y dice, es una igualdad en la que intervienen razones trigonométricas que se verifican para todo valor admisible de X. Y me dan algunos ejemplos, ¿no? Entre ellos podemos conseguir una identidad algebraica, tenemos una identidad trigonométrica que me dice seno cuadrado del ángulo X más coseno cuadrado del ángulo X es igual a 1. Tenemos también una ecuación trigonométrica, seno de X más coseno de X igual a 1. Bien, chicos, ¿realmente qué son estas identidades trigonométricas? Una identidad trigonométrica es una igualdad. Y al decirme que es una igualdad, entonces nos referimos también a que puede ser una ecuación, ¿no? Al ser una igualdad, es una ecuación donde el primer miembro tiene que ser igual al segundo miembro. Por eso es que está la igualdad. ¿Por qué se dice que es una identidad? Porque se cumple que lo que está en el primer miembro es igual a lo que está en el segundo. Por lo tanto, es una identidad, ¿ya? Porque se cumple, tiene que cumplirse. Caso contrario, no estaríamos hablando
de una identidad. Las primeras identidades trigonométricas que vamos a ver son las identidades recíprocas. ¿Y cuáles son estas identidades? Por ejemplo, la cosecante. ¿Quién viene a ser la cosecante? En teoría, la cosecante es la inversa del seno. Por lo tanto, la cosecante se puede expresar como 1 entre el seno. Esto es la inversa. Esto que está acá es la inversa del seno, ¿ok? Entonces, la cosecante es la inversa del seno. Por eso se escribe 1 entre el seno. La secante es la inversa del coseno. Inversa del coseno. Por eso lo podemos escribir como 1 entre el coseno. La cotangente. ¿Quién viene a ser la cotangente? La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, se puede escribir como 1 entre la tangente. Entonces, esto que tenemos acá son nuestras primeras identidades. Se demuestra entonces que la cosecante es la inversa del seno y por eso se escribe 1 entre el seno. Se demuestra entonces que la secante es la inversa del coseno, por eso escribimos 1 entre coseno. Y también se demuestra que la cotangente es la inversa de la tangente y por lo tanto se escribe 1 entre la tangente. A ver, profesor, ¿y cómo se demuestra esto? Bien, vamos a recordar un poco cuando nosotros vimos ángulo en posición normal. Y de ese ángulo en posición normal, nosotros obtuvimos las razones trigonométricas. De ese ángulo en posición normal, deberíamos de recordar que, por ejemplo, el seno era la ordenada, si la letra Y, entre el radio vector, que el coseno era la abscisa, es decir, la X, entre el radio vector y que la tangente vendría a ser ordenada, es decir, Y, entre adyacente, que es X. En el ángulo en posición normal, esto se cumple, ¿ok? Ahora, este me dice que es el seno. Perfecto. Ahora, ¿quién es la cosecante? Bueno, la cosecante era la inversa del seno, ¿no? Eso lo vimos nosotros cuando vimos las razones trigonométricas. Por ejemplo, la cosecante era R entre Y. Y la secante venía a ser R entre X. Y la cotangente era X entre Y. Ahora, veamos cómo se relacionan estas razones trigonométricas que nosotros estudiamos anteriormente en los ángulos en posición normal con lo que me dice aquí identidades recíprocas. En las identidades recíprocas, por ejemplo, me están diciendo que la cosecante es 1 entre el seno. Pero ¿quién es el seno? El seno es Y entre R. Es decir, para que veamos si se demuestra o no, ¿no? Lo voy a escribir de este lado. Digo, cosecante de X me está diciendo que es 1 entre el seno de X. Pero ¿quién es el seno? Ah, me voy a la identidad. El seno es Y entre R. Operando, me quedaría en el numerador tendré 1 entre 1, o sea, completo y lo convierto en una fracción. Y en el denominador tengo Y entre R.
Aplicando la ley de extremos por extremos y medios por medios, mi resultado será R entre Y. Y si yo busco en mis razones trigonométricas quién es R entre Y, me doy cuenta que es la cosecante. ¿Ven? Entonces, como si se cumplen estas identidades, se puede demostrar realmente que es esto que aparece acá. Ahora bien, esas fueron las primeras identidades. Segundas identidades, identidades por cociente. Aquí tenemos que aprender que la tangente es lo mismo que usted diga seno entre coseno. Tangente será entonces seno entre coseno. Y la cotangente entonces sería lo inverso, ¿no? Sería coseno entre seno. ¿Qué pasa con estas identidades, chicos? Que ustedes las tienen que ir memorizando, que ustedes las tienen que ir recordando, porque al momento de resolver el ejercicio, usted debe de conocer todas las identidades para poder resolver los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a conseguir aquí? Bueno, tendríamos que, creo que hay tres tipos de ejercicio que son demostración, reducción y simplificación. Para poder resolver este tipo de ejercicio tenemos que conocer entonces estas identidades trigonométricas. Hasta el momento hemos visto dos, recíprocas y por cociente. Pero vamos a ver la tercera parte. Tenemos las identidades pitagóricas. ¿De dónde viene esto de pitagóricas? ¿No? Usted se preguntará, ¿por qué las llamarán identidades pitagóricas? Bueno, viene precisamente porque estas identidades se dan y se demuestran a través del teorema de Pitágoras. Y voy a empezar a demostrarlas para ustedes para que por favor las entiendan. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, c cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está, a cuadrado más b cuadrado. Listo, ahí está. ¿Qué pasa si yo tomo este teorema de Pitágoras y todo, escúchese bien, todo lo divido entre la hipotenusa al cuadrado? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Gran pregunta. Ok, yo voy a empezar a dividir todo entre la hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. Al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. B cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. ¿Qué sucede? Bueno, fíjense, para que lo entendamos un poquito mejor. Cuando copié las identidades trigonométricas arriba, yo trabajé con X y con Y. Bueno, imaginémonos entonces que A representa la Y, que es la ordenada, y que B va a representar la X, que es la abscisa. La C será el radio vector. Entonces tengo C cuadrado entre C cuadrado. Esto se simplifica porque esto es 1. ¿Sí? A cuadrado que viene a ser y cuadrado entre r cuadrado. Bueno, ¿quién es y entre r? Vamos a ver. Y entre r es el seno, pero me dice que está al cuadrado. Ah, quiere decir que esto es seno cuadrado. Y esto de aquí es coseno cuadrado. ¿Qué me está quedando entonces? Me queda que 1 es igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Y observen que esa es su primera identidad. Su primera identidad les dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿De dónde obtuve la primera identidad? Del teorema de Pitágoras. De ahí obtuve la primera identidad. Vamos con otra identidad. Ahora lo voy a copiar aquí, pero ya con las letras de las razones trigonométricas. Colocaré el radio al cuadrado es igual a y cuadrado más
x cuadrado. Y ahora decido dividir a todo entre y cuadrado. Quiero ver qué sucede, ¿no? Si yo divido todo entre y cuadrado. Coloco aquí y cuadrado. Y este también lo divido entre y cuadrado. Y este de aquí también lo divido entre y cuadrado. Yo me pregunto, ¿quién es R entre Y? Vamos a ver unas razones. R entre Y, cosecante. Ah, quiere decir entonces que este término de aquí es la cosecante cuadrada. Ya, lo escribo por aquí. Cosecante cuadrada de X. ¿Será igual a quién? Y cuadrado entre Y cuadrado, eso es 1. Más X entre Y, pero al cuadrado, ¿no? Pero ¿quién es X entre Y? Vamos a ver. X entre Y es la cotangente. Ah, pero como está al cuadrado, entonces cotangente cuadrado. Y esto que usted tiene acá es esta identidad trigonométrica que aparece allí también. Entonces, fíjese, yo lo que quiero es que usted observe que esas tres identidades trigonométricas que se llaman identidades pitagóricas reciben precisamente ese nombre porque provienen del teorema de Pitágoras. Chicos, pero esas no son todas. Es que resulta ser que de cada una de estas tres se pueden encontrar otras más. Como por ejemplo, de la primera identidad trigonométrica, yo podría decir también que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Qué hice? Lo único que hice fue un simple despeje. Quise dejar el seno cuadrado de x solo y pasé el coseno a restar. Y lo mismo puedo hacer con esta identidad igualito, pero si ahora quiero el coseno. Si ahora yo quiero saber quién es el coseno cuadrado de x, entonces el coseno cuadrado de x será igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, observe que de cada identidad pitagórica se desprenden otras identidades que también son muy útiles al momento de resolver los ejercicios. Aquí vienen entonces los problemas a los cuales yo me refería, que son problemas de demostración. Vamos con los primeros. ¿En qué consiste el problema de demostración? Bueno, el problema de demostración es que usted tiene que demostrar que todo el primer miembro es igual al segundo miembro de esa ecuación. En este caso es que secante del ángulo X multiplicado por 1 menos el seno cuadrado de X multiplicado por la cosecante de X, eso tiene que ser igual a la cotangente de X. Y eso usted lo tiene que demostrar. Tiene que demostrar que eso es así. Es decir, usted tiene que demostrar que todo lo que está en este primer miembro es igual a la cotangente de X, que es lo que aparece en el segundo miembro. ¿Y cómo hace usted esta demostración? Bueno, cuando se trata de demostrar, recuérdenlo siempre, cuando se trata de demostrar, hay que tratar de escribir todo en función de senos y cosenos. Por ejemplo, esta secante yo la tengo que escribir en función de seno o coseno. Ahora, pero ¿quién es la secante? Me voy a la identidad trigonométrica donde aparezca la secante y me dice que la secante es 1 entre el coseno. Entonces, reemplazo la secante por 1 entre coseno. Lo estoy escribiendo en función del coseno. Ya, ese es mi primer paso. Lo sustituyo. Ahora, ¿quién es 1 menos seno cuadrado de x? Justo por acá arriba está, mire. 1 menos seno cuadrado de x. ¿Quién es? Coseno cuadrado de x. Reemplazo por coseno cuadrado de x. ¿Y quién es
la cosecante de X. Busco esa identidad. Cosecante de X es 1 entre seno de X. Entonces, reemplazo por 1 entre seno de X. ¿Qué sucede? Tengo una multiplicación de fracciones que se resuelve de forma lineal y tengo un coseno que divide y aquí arriba tengo con exponente 2 el que multiplica. Entonces, 1 se simplifica con el de abajo, me queda 1 arriba. Y me queda entonces coseno de X por 1 entre seno de X. Pero como es una multiplicación de fracciones, el coseno de X se multiplica por 1. ¿Y qué me está quedando? Me estaría quedando coseno de X entre seno de X. Y hay una identidad trigonométrica que precisamente es coseno entre seno. Vamos a buscarla para que usted la vea. Aquí está, coseno entre seno. ¿Quién es? Tangente de X. Entonces usted reemplaza y dice que eso es cotangente de X. Por lo tanto, todo el primer miembro, después de haberlo operado, a usted le está dando que es cotangente de X. Y la cotangente de X, ¿a qué es igual? A la cotangente de X. Entonces usted demuestra que todo el primer miembro es igual al segundo miembro. ¿Okay? En eso consiste entonces la demostración. Otro tipo de problemas es lo que viene a ser la reducción o simplificación. Reducción o simplificación. En este caso, le van a dar una expresión que es una ecuación un poco extensa y lo que quieren es que usted lo reduzca a un término mucho más pequeño y sencillo. Eso es lo que están buscando acá. Y me dan el siguiente ejemplo. Dice, reduce la siguiente expresión. La expresión es la expresión E. Y le dicen que la expresión E, piense quién es la expresión E. Seno a la cuarta de X menos coseno a la cuarta de X más 2 veces coseno cuadrado de X. Y usted se preguntará, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo yo reducir esto? Miren, cuando se trata de reducción, hay que aplicar un poquito de álgebra, ¿sí? Para poderlo reducir. Aquí hay que aplicar un poco de álgebra. Entonces, fíjense, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente. Podemos decir que seno cuarta de X, usted lo puede escribir como seno cuadrado de X elevado al cuadrado. Coseno a la cuarta de X, usted lo puede escribir como coseno cuadrado de X elevado al cuadrado. Pero resulta ser que usted tiene aquí entonces dos términos elevados al cuadrado separados por el signo de menos. Eso se conoce en álgebra como la suma por su diferencia. Entonces usted lo factoriza como la suma por su diferencia. Y aquí lo tiene. ¿Cómo me va a quedar? Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X menos, perdón, por seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X. Por eso es que dice suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Pero resulta ser que el seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, eso es una identidad. Aquí lo tiene. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1. Entonces reemplazo por el 1. Y si multiplico 1 por seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X, sigue siendo seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X. No lo afecta. Entonces, bajamos y nos estaría quedando que seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X más 2 coseno cuadrado de X. Aquí reducimos los términos semejantes. Puedo decir que un coseno cuadrado de X se va con uno de los de aquí. ¿Y qué me queda? Me queda seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Volvemos a caer en la identidad. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, eso es 1. Entonces fíjese cómo se puede reducir o simplificar
una expresión donde aparecen razones trigonométricas, usted las puede reducir utilizando ¿qué? Las identidades trigonométricas para poderlo reducir o simplificar. Otro caso son los casos donde dicen problemas de condición. Y me dice así, si el seno de x más el coseno de x es igual a un medio, determina el valor de seno de x por coseno de x. Ya, entonces digo, resolución. Para resolverlo, pienso en elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque elevando al cuadrado, seno de x más coseno de x, eso se va a convertir en el binomio suma al cuadrado. Es decir, que trabaja un poco de álgebra aquí, ¿no? ¿Por qué yo quiero convertirlo en el binomio suma al cuadrado? Porque es la única manera en que yo consiga esta multiplicación. En el desarrollo de ese binomio suma, en algún momento consigo que se multiplica el primer término por el segundo término. Y eso es lo que yo tengo aquí. Por eso es que se eleva al cuadrado ambos términos. Tanto el primer miembro como el segundo miembro se elevan al cuadrado. Se efectúa el desarrollo del binomio suma al cuadrado, puesto que aquí lo tengo. Claro, ahí lo han colocado ordenado. Yo sé que usted lo resolvería de la siguiente manera. Usted dirá, cuadrado del primer término, es decir, seno cuadrado de x, más el doble del primer término por el segundo, es decir, el doble del seno de x por el coseno de x, más cuadrado del segundo término, que sería coseno cuadrado de x. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene aquí seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y eso es una identidad trigonométrica. Eso es 1. Lo tenemos acá arriba, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1, allá. Entonces, puedo eliminar o sencillamente simplificar estas dos expresiones y escribir de frente el 1. ¿Sí? Escribo de frente el 1. ¿Qué me está quedando entonces? Me queda que 1 más 2 seno de x por coseno de x igual a un cuarto. Este 1 que está sumando lo paso a restar a un cuarto y me queda negativo 3 cuartos. Fíjense que ya lo que me queda es 2 seno de x coseno de x. ¿A quién estoy buscando yo? Solamente esta expresión. Seno de x por coseno de x. ¿Qué me está sobrando? El 2 que está multiplicando. Bueno, si multiplica pasa a dividir al negativo 3 cuartos. Y cuando dividimos negativo 3 cuartos entre 2, obtenemos negativo 3 octavos. Y por fin hemos encontrado la solución de nuestro problema que tenía una condición. ¿Eh? Entonces, ahí tiene los 3 tipos de problemas que usted se puede encontrar donde aparecen razones trigonométricas y donde se resuelven aplicando las identidades trigonométricas. Recordemos entonces cuáles son las identidades. Primero, recíprocas, donde tengo cosecante de x igual 1 entre el seno de x. Secante de x igual a 1 entre coseno de x. Cotangente de x igual a 1 entre la tangente de x. Tenemos identidades por cociente, donde la tangente de x es igual seno de x entre coseno de x. Cotangente de x igual coseno de x entre seno de x. Y las últimas identidades trigonométricas, que son las pitagóricas, aquí vamos a encontrar que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Y la última, cosecante cuadrado de x es igual a 1 más
la cotangente cuadrada de X. Ojo que X es un ángulo, ¿ok? Eso no quiere decir que si yo no veo, que si yo, por ejemplo, yo consigo seno cuadrado de Y más coseno cuadrado de Y, usted no puede decir que eso no es 1. Eso es 1. X aquí lo que cumple es la función de un ángulo, ¿ok? Lo que me está diciendo es que ese ángulo tiene que ser igual, ¿sí? Eso es lo que me está planteando allí, que ese ángulo tiene que ser igual. Es decir, que si yo consigo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso sigue siendo 1. Si yo consigo seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, eso sigue siendo 1. Aquí X lo que está cumpliendo es la función de un ángulo, ¿ok? Aclaro eso porque no quiero que lo vayan a conseguir en un ejercicio y no vean la X y usted diga, no, esto no es una identidad. No, sí es una identidad, siempre y cuando los ángulos sean la misma letra o el mismo valor. ¿Ok? Eso que quede bien claro, por favor. Bueno, vista toda la teoría y explicado algunos ejemplos, entonces ahora sí quiero que pasemos a nuestro libro de actividades a la página 236. Me dan un minuto a mí para dejar de proyectar este libro y poder proyectar el de actividades. Continuamos entonces ahora con nuestro libro de actividades, página 236. Como siempre, aquí tenemos un pequeño resumen de la parte de teoría, donde podemos observar que tenemos las identidades trigonométricas pitagóricas, las que son por cociente y las recíprocas. Vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio me dice, Terry le dice a Manuel que la expresión 1 más coseno cuadrado de tita es igual a seno cuadrado de tita. Sin embargo, Manuel no está de acuerdo con él y le dice que lo correcto es que 1 sea igual a coseno de tita más, perdón, a coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y me preguntan, ¿quién tiene la razón? Si ustedes lo observan, usted tiene ahí una identidad pitagórica. Ya la conocemos, la que está allí yo la conozco. Esto que tienen aquí, 1, que es igual a coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, es una identidad trigonométrica. Esta es la verdadera. ¿Ok? Aquí quien tiene la razón es Manuel. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, voy a dibujar un pequeño triángulo rectángulo. Ahí tengo un triángulo rectángulo. Diré que aquí está el ángulo tita. Este es el ángulo tita. Aquí ubico a la ordenada. Aquí tengo la abscisa. Estos son mis dos catetos. Y la hipotenusa es mi radio vector. ¿Listo? Ok. Según Pitágoras, el radio vector al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, y cuadrado más x al cuadrado. Y ahora, para demostrar nuestra identidad, yo diré que voy a dividir cada uno de estos términos entre el radio vector al cuadrado. Radio vector cuadrado, radio vector cuadrado y radio vector cuadrado. Al dividirlo, aquí simplifico, me queda 1. Recordamos un poco las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. ¿Quién es y entre el radio vector? Eso es el seno. Y como está al cuadrado, ambos están al cuadrado. Entonces aquí tengo seno cuadrado de tita, porque el ángulo es tita. Más, recordando nuevamente
los ángulos en posición normal y las razones trigonométricas, x entre el radio vector viene a ser el coseno. Como ambos están al cuadrado, sería coseno cuadrado ¿de qué ángulo? De tita. Entonces, aquí se observa que 1 es igual a coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que también se puede expresar como 1 es igual a seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Entonces, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene Manuel. Manuel tiene la razón. Y ahí queda demostrado. Se escribimos por aquí abajo que es Manuel el que tiene la razón. Bien, les dejo para que ustedes puedan copiar su primer ejercicio.